Hola y bienvenidos a todos. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en un deporte que es pura adrenalina, el balonmano. Pura adrenalina y pura estrategia, que yo creo que es lo más interesante. Exacto. Y para analizarlo a fondo tenemos de todo, ¿eh? Desde el reglamento oficial de la Federación Internacional, que es, bueno, la Biblia del juego, Súper denso, pero súper necesario. ujú, hasta la historia de una selección legendaria como son los hispanos. Y ojo, un ranking que se atreve a nombrar a los mejores de la historia. Casi nada. La gran pregunta que los sobrevuela todo es, ¿qué define realmente el balonmano? ¿Es un juego de potencia física o es más bien un ajedrez jugado a 200 por hora? Es que esa es la dualidad. Ves a jugadores que son portentos físicos, auténticas bestias, pero te das cuenta de que el partido se decide por una decisión tomada en una fracción de segundo. Puede parecer un caos de carreras y golpes. Sí, pero por debajo hay una estructura táctica súper sofisticada, que nace precisamente de unas reglas muy particulares. Vale, pues vamos a empezar por ahí, por el tablero de ese ajedrez. La pista es un rectángulo 40 por 20 metros. Eso es. Pero la clave no es el tamaño, sino una línea en particular. Esa línea semicircular a 6 metros de la portería. El área de portería. Uf, es que eso no es una línea, es una frontera. Es casi un territorio sagrado. Territorio sagrado. Me gusta esa definición. Sí, porque ahí solo puede estar el portero. Y esa simple regla lo cambia absolutamente todo. Claro. Obliga a los atacantes a inventarse el lanzamiento en suspensión, a saltar desde fuera y lanzar en el aire antes de caer, y obliga a las defensas a formar murallas humanas coordinadas al milímetro justo en el borde. Porque si un defensor entra para sacar ventaja, que esa línea es la que crea la estética del balonmano, esos saltos y esos muros. Y si a eso le sumamos el ritmo, que es frenético, hay una regla que parece ser el motor de esa velocidad, la del 3x3. Efectivamente, es el corazón del juego. Un jugador solo puede tener el balón en las manos un máximo de 3 segundos. 3 segundos. Y solo puede dar un máximo de 3 pasos con él. No hay más. Si incumples, es golpe franco y pierdes la posesión. Espera. 3 segundos y 3 pasos. Eso es increíblemente restrictivo. Me imagino que te obliga a pensar a una velocidad de vértigo. Exacto. No es solo para evitar que alguien se quede parado, es que es la regla que crea el juego de pases rápidos y desmarques constantes. No puedes recibir y especular. Tienes que recibir, levantar la cabeza, leer la defensa y soltar el balón casi al instante. Con un reglamento así, tan exigente, me pregunto qué equipo ha dominado mejor este ajedrez. Y claro, uno de los primeros nombres que viene a la mente es el de los hispanos, ¿verdad? Es que es un caso de estudio fascinante. España no fue una potencia mundial hasta bien entrados los 70. ¿Ah, no? No, que va. El Mundial B del 79 fue un punto de inflexión. Pero fue a partir de los 90 y sobre todo en los 2000 cuando, a base de inteligencia táctica, se consolidaron en la élite. Su palmarés, bueno, habla por sí solo. 2 mundiales, 2 europeos y 5 bronces olímpicos. Se dice pronto. Casi nada. Táctica abrumadora. Uf, la final contra Dinamarca en el Palau Sant Jordi. Fue una exhibición de poderío, un 35-19. Es que es la mayor paliza en la historia de una final mundial. Ver a una potencia como Dinamarca tan superada fue algo... Inolvidable. Y esa final es el ejemplo perfecto de cómo el estilo español exprime el reglamento. Se basa en una defensa muy agresiva, muy solidaria, que roba balones y permite contraataques letales. Y en el ataque estático, cuando el juego se para. Son maestros de la paciencia y la estrategia. Y ahí es donde entra en juego otra regla fundamental, el juego pasivo. Cierto, la ley en el reglamento. Si los árbitros ven que un equipo solo está pasando el balón para perder tiempo, sin intención de atacar, levantan el brazo. A modo de advertencia. Sí. Y a partir de ahí la cosa se complica. Sí, y aquí es donde la inteligencia táctica brilla. Desde que se levanta el brazo, el equipo atacante tiene un máximo de 4 pases para lanzar a portería. Si no lo hace, pierde el balón. 4 pases. Es poquísimo. Es una presión enorme y obliga a tener jugadas preparadas y una toma de decisiones impecable. Figuras como Raúl Entre Ríos, el jugador con más partidos de la selección, o antes que él, Talant Duisebaev. Del que hablaremos luego. Exacto. Eran auténticos ordenadores en la pista, capaces de gestionar esos últimos pases para encontrar siempre la mejor opción de lanzamiento. Entiendo. Entonces, el juego pasivo es como un reloj de ajedrez que de repente se acelera al máximo. Y esos jugadores legendarios son los que mejor juegan con ese reloj.
El sistema de sanciones es progresivo. Primero una amarilla de aviso, luego una exclusión de 2 minutos que te deja con uno menos. Y eso es un drama en balonmano. Es un mundo. Luego la roja y hasta una tarjeta azul para acciones muy graves. Saber jugar en ese límite de la falta sin que te excluyan es otra forma de inteligencia que los hispanos han dominado. Hablando de esos maestros, eso nos lleva directamente a la lista de las grandes leyendas mundiales. Si Raúl Entre Ríos era el cerebro reciente de España, me llama mucho la atención que en la lista aparezca, en el número 2, un jugador que fue clave para la selección mucho antes, Talan Duisebaev. Es que la historia de Duisebaev es de película. Nació en la antigua URSS, gana el oro olímpico en Barcelona 92 con el equipo unificado, un mundial con Rusia, ¿Y luego se nacionaliza español? y se convierte en el líder de la generación que ganó los 2 primeros bronces olímpicos para España. Era la definición de cerebro. No era el más fuerte ni el más rápido, pero su visión de juego le permitía ir 2 segundos por delante de todos los demás. Por algo fue nombrado el segundo mejor jugador del siglo XX. Y de ese cerebro del siglo XX pasamos a un jugador que parece combinarlo todo. La lista menciona en el 6º puesto a Nikola Karabatic. Este hombre es un portento físico, pero también un líder táctico. Un jugador total. Karabatic es la evolución. Es la prueba de que en el balonmano moderno no basta con una cosa. Necesitas el físico de un atleta de élite y la mente de un estratega. Es un defensor implacable y un atacante demoledor. Su palmarés es absurdo. Es una barbaridad. 3 oros olímpicos, 4 mundiales, 3 europeos. Ha sido el mejor del mundo 3 veces. Yo le he visto comunicarse con la defensa con una sola mirada en medio del fragor de un partido. Esa química no se entrena, se vive. O sea que él representa la fusión perfecta entre la fuerza y la inteligencia de la que hablábamos al principio. Totalmente. Es el prototipo del jugador del siglo XXI. Pero, fíjate, incluso con todo su poderío físico, su mayor virtud sigue siendo su capacidad para entender el juego. Y en el número 1 de esa lista, considerado oficialmente el mejor jugador del siglo XX, está el sueco Magnus Wislander. Por lo que describen las fuentes, aquí volvemos al modelo del estratega puro. Magnus Wislander era pura elegancia y visión. Lideró a esa mítica selección sueca que dominó los años 90. Ganaron 2 mundiales y 4 europeos. Era un central que hacía mejor a todo el que jugaba a su alrededor. Pero le faltó algo, ¿no? Le faltó el oro olímpico. Es su gran grama. Llegó a 3 finales olímpicas consecutivas y perdió las 3. Es su espina clavada. Pero su legado es haber demostrado que se podía dominar el juego desde la inteligencia, dictando el ritmo del partido como un director de orquesta. Entonces, si unimos todas las piezas, parece que tenemos una respuesta. Tenemos un deporte definido por unas reglas, como la del 3x3 o la del área de portería, que fuerzan una velocidad y una toma de decisiones extremas. Así es. Y en ese escenario, equipos como los hispanos han triunfado basando su juego en la inteligencia colectiva. Y las grandes leyendas. Pues los Wislander o los Duisebaev han sido los cerebros que mejor han sabido explotar esas reglas, mientras que figuras como Karabatic han añadido una dimensión física de élite a esa misma inteligencia. Al final, la fuerza te da una ventaja, pero la capacidad de leer el partido en esos 3 segundos es lo que te convierte en una leyenda. Lo que me deja pensando en el futuro, viendo cómo evoluciona el reglamento con ajustes como esos 4 pases en el juego pasivo para hacerlo todo aún más dinámico, y viendo que los jugadores son cada vez portentos físicos más impresionantes, cabe preguntarse, ¿hacia dónde va el balonmano? Es una buena pregunta. ¿Seguirá siendo el dominio de la inteligencia táctica lo que marque la diferencia? ¿O veremos un deporte donde la potencia y la velocidad pura acaben por imponerse a la estrategia? Quizá la respuesta la tengan los que vienen ahora. Esa nueva generación que ya vemos en las convocatorias, como los hermanos Sikusa en España, ellos tendrán que resolver esa ecuación.